Cuando miro al frente, me doy cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Veo las dificultades por las que hemos atravesado con el paso de los años. Y entiendo que nuestra fortaleza y nuestra unidad para afrontar cualquier desafío se ha fraguado ahí, construyendo a México. Con el esfuerzo y la perseverancia de los empresarios de la construcción afiliados a la Cámara, desde cada estado sumando voluntades, trabajando en equipo y generando nuevas ideas y proyectos para superar las adversidades, transformando ciudades enteras para dar nuevos y mejores espacios de desarrollo, superando cambios de rumbo, políticos y sociales, construyendo juntos cada día nuestro futuro. Hoy, gracias a la experiencia, estamos más unidos y somos más fuertes. Hoy, México somos todos. Nuestro país, nuestras familias y nuestros sueños. Por ellos, por ti, sigamos construyendo México. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. CEMIC. Hola. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la casa del empresario de la industria de la construcción. Mauricio, muchísimas gracias por tu presencia. Tenemos hoy el orgullo de contar en este panel con Mauricio Gesolum, que nos va a hablar de la disrupción en nuestro campo, en lo que es en la industria de la construcción. Y ahorita, antes de que empezaras a hablar, me acuerdo, bueno, primero que nada, saludos de Sabino Varela, que es el presidente de la Elección Ciudad de México. Por desgracia no nos pudo acompañar y yo ahorita estoy en su representación, así que te doy la bienvenida a ti y a todos los presentes, así como los que nos acompañan desde sus casas y oficinas. Antes de que empezara todo esto me acordé de lo que decía Einstein, porque estábamos hablando de la disrupción. Y Einstein decía que si quieres hacer algo diferente, no puedes hacerlo desde los mismos principios, actuando de la misma forma, ¿no? Y que además para cambiar el mundo tenemos que cambiar el pensamiento. Y ese tipo de cambios es lo que creo que necesita nuestro país y nuestra industria. Así que te doy la bienvenida y con muchas ganas de entender y aprender de lo que nos vas a platicar el día de hoy, Mauricio. Ya. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Mauricio, bienvenido aquí a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es un placer para nosotros tenerlos aquí. Y a nombre del ingeniero Francisco Castillo, les doy la más cordial bienvenida a todos. Como recordarán algunos de nuestros amigos que han estado en estas mesas temáticas, todo este trabajo es con miras a nuestro gran foro que realizaremos el 19 de octubre de este año. Los que no han nacido estarán cordialmente invitados. En estas fechas estaremos publicando el programa del foro. Uno de los temas que estaremos tocando es la parte tecnológica y este es uno de los motivos por los cuales tenemos aquí a un gran invitado, un gran ingeniero que es Mauricio. Entonces, sin más, le pido a nuestro coordinador de instituciones, Eduardo Luna, que nos ayude con la semblanza de Mauricio. Con mucho gusto. Mauricio, bienvenido. Qué gusto poder presentarte. Bienvenido a nuestra cámara. Mauricio Yesurum Solomou es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias, específicamente en investigación de operaciones por la London School of Economics, donde también obtiene su diploma en estadística.
diploma en Asociación Público-Privada por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y la Universidad Anáhuac. Es presidente de Corporación Unisol, empresa enfocada al desarrollo y comercialización de aplicaciones informáticas bajo modelo nube para la administración de contratos y gerencia de proyectos. Durante 30 años fue profesor de gerencia de proyectos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido consejero en varios periodos de nuestra Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, también de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Perito profesional en gerencia de proyectos por el propio colegio, donde actualmente forma parte de su consejo directivo y coordinador del Comité de Tecnología. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México, miembro del Comité de Nuevas Tecnologías e Innovación de la Federación Panamericana de Asociaciones de Consultores FEPAC. De 2010 a 2013 fue presidente nacional de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría de México. Bienvenido, Mauricio Yesúrum. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé si aquí se oye bien el micrófono o lo tengo que acercar más. No, lo digo porque como voy a usar mi iPad, entonces luego me voy a hacer bolas con el micrófono. Con el micrófono. Bueno, a ver, tratamos, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Verdaderamente es un placer estar de regreso aquí en la Cámara, donde he colaborado por muchos años en diferentes consejos y en diferentes comisiones ejecutivas, ¿sí? Y pues sinceramente yo siempre he admirado mucho a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y junto con las otras instituciones gremiales que tenemos, como la de consultoría y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, creo que como nunca las tres asociaciones están trabajando juntas, ¿sí? Con temas de vanguardia, con temas que necesita nuestro país, concretamente la planeación, que es uno de los temas que traemos todos en la agenda, y pues me siento muy bien de estar aquí en la Cámara y muchas gracias por la invitación, ¿sí? Y me da mucho gusto también ver a la delegación Ciudad de México ya bien consolidada, porque en aquellas épocas donde me tocó a mí participar en algunas comisiones ejecutivas, pues todavía estaba en proceso de formación, ¿no? Y entonces siempre es interesante y bueno verla ya bien, ¿no? Entonces, muchas gracias, Eduardo, y por favor también a Paco Castillo, que espero nos esté escuchando en la carretera, porque me dijo que iba a Celaya, pero que nos iba a escuchar. Saludos, Paco, y buen viaje. Bueno, ok, el tema que escogimos el día de hoy es uno que le hemos puesto: la industria de la construcción está lista para la disrupción. Entonces, quizás sea una palabra que ustedes han escuchado en algunos, bueno, en general, o sea, la parte de disrupción quiere decir, ahorita, bueno, más bien ahorita vamos a ver qué quiere decir. Si me pasan la siguiente, por favor. Ok. La industria de la construcción, pues ustedes saben, es una industria sumamente importante, ¿sí? Y representa, o bueno, con esta lámina, está calculado que en el año 2025 iba a ser el 14% del PIB mundial, que es un montón, ¿sí? No sé si la pandemia, realmente no tengo el dato, si la pandemia haya modificado esta tendencia, pero no creo que mucho, porque la construcción en general no paró, ¿sí? La construcción siguió adelante con la pandemia, pues yo creo que esa lámina se conserva, ¿no? Y pues en todo el mundo es una industria muy importante, y parece de repente estar atrapada en el túnel del tiempo, ¿sí? Como que hacemos lo mismo que hacíamos hace 10, 15, 20 años, 30, ¿sí? Cuando estamos viviendo una revolución tecnológica. Entonces, lo que dice esta lámina, ¿no? La productividad de la industria de la construcción es mucho más baja que en otros sectores. Hay esas tres curvas que ven ustedes. En primer lugar, la curva que se ve más alta es la
productividad que ha sufrido la economía en general. La segunda es la manufactura y la tercera es la construcción, ¿no? Y entonces, de acuerdo con un estudio que publicó McKinsey hace, sería unos 5 años o 4 años más o menos, decían que la productividad de la industria de la construcción se ha estancado por décadas. Y en promedio un proyecto intensivo en capital se termina 20 meses fuera del programa original y 80 veces fuera del presupuesto original. El promedio mundial. 20 fuera de tiempo y 80 fuera de presupuesto. Promedio mundial. Entonces hay un tema de productividad. ¿Sí? La siguiente, por favor. Hace algunos años también la Auditoría Superior de la Federación encontró lo siguiente. Hicieron un estudio de un periodo de 10 años, creo que analizaron como 100 contratos, identificaron modificaciones recurrentes respecto de las previsiones originales, incrementos importantes en el monto de inversión, prórrogas en el plazo de ejecución y puesta en operación, con la consecuente repercusión social, porque las obras no se ponen en proceso, no empiezan a producir los servicios, ojo, los servicios que las obras deben de producir, y pues obviamente la economía fuera de todos rangos, ¿no? La siguiente, por favor. Este estudio obviamente abarcó muchas dependencias, las más importantes Pemex y Comisión Federal de Electricidad, así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Quizás deberíamos incluir hoy a la Defensa y a la Marina, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Aunque ellas yo creo que no irán tan fuera de programa ni de presupuesto. Pero todas estas dependencias eran las que ejecutaban los grandes proyectos en México. ¿Y qué pasó? La siguiente, por favor. Esta gráfica nos muestra que en diferentes, por ejemplo, en Pemex, CFE, SCT y Conagua, que este estudio encontró que el promedio de incremento en el importe de inversión era del orden de 142% en las obras que hacían estas dependencias. La siguiente, por favor. También habla de incrementos muy importantes en los diferentes plazos de ejecución, por lo cual, pues, si las obras no terminan razonablemente en los montos planeados y en los tiempos planeados, pues hay un problema serio, ¿no? De aplicación de recursos y de afectación a la sociedad en general. Causas principales, y aquí es donde viene el famoso término de la planeación.
utilizó la energía del agua y vapor para mecanizar la producción, como dice la lámina. La segunda revolución industrial utilizó la energía eléctrica para crear la producción en masa. La tercera trajo consigo importantes avances en la electrónica y las tecnologías de información para automatizar la producción. Y la famosa cuarta revolución industrial que tanto habla el Foro Económico Mundial, dice que está apoyada en la tercera y la revolución digital que ha estado ocurriendo desde mediados del siglo pasado y se caracteriza por una fusión de tecnologías que está eliminando las fronteras entre las esferas biológicas, físicas y digitales. Así lo definen, eso es lo que definen como cuarta revolución industrial, con la impresionante inclusión de tecnología que está avanzando a unos ritmos impresionantes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, fíjense aquí, dice el progreso exponencial de la tecnología es un factor innegable. Cambios acelerados se están dando en la realidad y fíjense en estos datos. El tráfico en Internet se duplica cada 6 meses. La capacidad inalámbrica se duplica cada 9 meses. ¿Quién sabe ahora con el 5G que ya empezó a aparecer en nuestro país también? A lo mejor eso se va a acelerar mucho más, ¿no? La capacidad óptica se duplica cada 12 meses. El almacenamiento de información se duplica cada 15 meses y el rendimiento de los procesadores, de acuerdo con la famosa ley de Moore, cada 18 meses se duplica. Y así viene una tendencia desde hace varios años, por lo cual hoy tenemos pues equipos y comunicaciones, etcétera, pues muy eficientes, yo diría, ¿no? Tan eficientes que estamos haciendo este evento y lo está viendo nuestros compañeros en toda la República, ¿verdad? Y yo espero que lo estén viendo con comunicaciones adecuadas para que no nos veamos ni congelados ni cosas de esas, ¿no? Que de repente suceden. Ok. Exacto. Entonces, la nuestra es tal vez la primera generación y la primera civilización que está reconociendo el papel vital que la tecnología juega en moldear el futuro. La siguiente, por favor. Esta es muy interesante. La industria de la construcción, dice, sufre de muy baja productividad a nivel mundial, como ya lo vimos, y es una de las que menos tecnología adopta. En todo el mundo, ¿eh? Vean esa matriz, seguramente no distinguen lo que dice en el eje vertical y horizontal, pero es una matriz que por un lado tenemos sectores, por ejemplo, el primer renglón son las TICs, las tecnologías de información, el segundo son los medios, el tercero son los servicios profesionales, luego vienen las finanzas y los seguros, etcétera. Y en la parte de arriba hay ciertos indicadores que nos hablan de la adopción tecnológica de cada uno de esos sectores. Entonces es obvio que las TICs están todas en verde porque pues, de eso se trata, ¿no? Las tecnologías de información. Pero lo interesante aquí es que la construcción aparece en el penúltimo lugar, ¿sí? Solo arriba de la agricultura y la cacería. Entonces es una industria que no adopta tecnología. Yo creo que en los últimos quizás 2 años estamos viendo que esto empieza a cambiar en algunos países, no en México, en algunos países sí. Y esperemos que esto vaya subiendo, porque si no se adopta tecnología, la productividad no va a aumentar. Eso es un hecho, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, por eso decimos que la industria de la construcción está lista para la disrupción. ¿Y qué entendemos por disrupción? La siguiente, por favor. Aquí hay varias definiciones que tengo, ¿no? Dice, la primera dice, un cambio radical en una industria o estrategia de negocios, especialmente con la introducción de un nuevo producto o servicio que crea un nuevo mercado. Un ejemplo que a mí se me ocurre en esta definición es el iPad. El iPad es un aparato que la mera verdad nadie traíamos en mente, ¿no? O sea, no lo traíamos en el radar. Pero Steve Jobs generó el iPad y generó un mercado para el iPad.
Y hoy, bueno, pues aquí tenemos una que estoy usando aquí de refuerzo, ¿no? Con la presentación. Ese es muy interesante, ¿no? Un nuevo aparato, una nueva tecnología que creó un nuevo mercado. Y sucedió. Otra dice, desde el punto de vista de un disruptor, no existen empresas que sean tan esenciales que no puedan ser reemplazadas. Fíjense. Y no hay modelo de negocio único o sector que estén blindados ante una ráfaga de cambios. Y lo estamos viendo, pero por todos lados. ¿Sí? Y con la pandemia y después de la pandemia, más. La disrupción digital es el cambio que se produce cuando las nuevas tecnologías digitales y modelos de negocio afectan a la propuesta de valor de los bienes y servicios que ofrece una organización. Y quizás con la que voy a quedar es esta: la innovación disruptiva es un término en el campo de la administración que se refiere a una innovación que crea un nuevo mercado, que eventualmente desplaza a firmas líderes de un sector, así como sus productos y alianzas. Este término fue definido y analizado primero por un profesor americano, Clayton M. Christensen, que por cierto tiene un libro buenísimo de robótica, que se los recomiendo mucho, y sus colaboradores a partir del 95, y ha sido nombrado como la idea de negocio más influyente de principios del siglo XXI, la disrupción. La Real Academia de la Lengua Española habla de disrupción y dice rotura o interrupción brusca. Entonces, cuando hablamos de que la industria de la construcción está lista para la disrupción, pues es esto lo que necesitamos: generar innovación, quizás nuevos mercados con nuevas formas de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para aumentar la productividad, que de eso se trata, ¿no? Bueno, algunos ejemplos de empresas disruptivas, las clásicas, ¿no? Instagram, dice, la compañía fotográfica más valiosa y no vende cámaras. ¿No? Uber, la compañía de taxis más grande del mundo y no posee un solo vehículo. Airbnb, la compañía de alojamiento más grande y no posee terrenos ni construcciones. Facebook, el más grande influenciador mediático y no crea contenido. El contenido lo crean sus usuarios. Netflix, la red televisiva de más alto crecimiento, y no utiliza cables. Y Alibaba, el vendedor por mayoría más valioso y no tiene inventarios. Amazon también, etcétera. Estamos viendo ahorita una serie de giros. No sé si leyeron el otro día que Amazon ya va a abrir algunas tiendas físicas. No sabemos bien cuál sea todavía el impacto, ¿no? Que vaya a generar eso, pero seguramente si lo están haciendo es porque traen alguna disrupción en mente. ¿Sí? Entonces, unos ejemplos, ¿no? De empresas disruptivas con las que constantemente estamos en contacto. La siguiente. Entonces, la industria de la construcción debe de adoptar tecnologías urgentemente. Mientras dice que en otras industrias han modernizado radicalmente sus procesos, la construcción es una de las principales industrias más estancadas del mundo y sigue utilizando muchos de los mismos métodos desplegados por primera vez en el siglo XIX. Como resultado, la productividad está cayendo, etcétera, ¿no? Lo que hemos platicado ya. La siguiente, por favor. Esta también es muy interesante. Ese estudio habla de las 5 tendencias más importantes que se van a dar en la industria de la construcción desde el punto de vista de tecnología. La primera es, dice, la alta definición de los alcances, topografía y geolocalización, que debe permitir producción de planos y presupuestos rápidamente. Ahí está inmerso el tema de la planeación también. La segunda, el BIM, seguramente todos han escuchado el término, el BIM de nueva generación, 5D, y su evolución hacia los gemelos digitales, que también es una ramificación o es una extensión del BIM, que ahorita platicamos de ellos un momentito. La colaboración digital y la movilidad, migrando a los proyectos sin papel en la oficina y centros de trabajo.
¿Por qué reportes y reportes y reportes de supervisión todo el tiempo que nada más se acumulan en el piso y nadie checa nada? Si estuvieran estas cosas en formatos digitales, podríamos tener chequeos de índices, podríamos sacar mucha estadística que nos permite, y sobre todo información en tiempo real que nos permita alertar, ¿sí? No queremos tantas cosas históricas. Las cosas históricas nos sirven para ver qué índices tenemos y irnos comparando. Pero lo que en construcción nos importa mucho, saber qué nos puede pasar, porque ahí es donde está el problema de los costos, ¿no? Y de las desviaciones. El Internet de las cosas y la analítica avanzada, sensores en diferentes obras que nos permiten traer información hacia los gemelos digitales, por cierto, y que nos permiten también tener la información adecuada para las fases de operación y mantenimiento. ¿Sí? Una deformación en una estructura, un asentamiento en alguna presa, etcétera, ¿no? Situaciones que nos deben de alertar otra vez para las fases de operación y mantenimiento de estructuras. Y por supuesto la construcción y diseño, donde intervienen los materiales y los procedimientos de construcción, ¿no? Entonces son las 5 tendencias. Es una muy interesante lámina, ¿sí? que el estudio de McKinsey prevé como las que serán la gran revolución en la industria de la construcción, y ya lo estamos percibiendo. Por ejemplo, BIM, pues ya es algo que en ciertas licitaciones se pide, ¿no? Entonces, está empezando a pasar, ¿sí? Los gemelos digitales, lo que decía es, ok, con la combinación del Internet de las cosas, donde pones sensores en obra, ¿sí? El gemelo digital te va a permitir, y de hecho tengo una definición por aquí. Aquí está. Dice, es una réplica virtual realizada a imagen y semejanza de un producto. La turbina de un avión, por ejemplo, o los planes de palas de un autogenerador, o la fachada de un edificio. O sea, haces el gemelo digital con los sensores. ¿Qué hace un gemelo digital? Se crea en un programa de computadora que usa datos del mundo real para recrear simulaciones. Entonces, si tengo sensores, ¿sí? Los traigo al gemelo digital y empieza a simular ciertas cosas que pudiesen pasar, ¿sí? Y obviamente está muy ligado con el BIM por el tema de que el BIM pues te genera la maqueta electrónica, ¿sí? Y si tenemos los sensores que vienen con datos desde las obras y los metemos a la maqueta electrónica, podemos empezar a simular cosas, ¿sí? Sobre todo en la fase de operación y mantenimiento, es muy útil esto del gemelo digital, ¿sí? Exacto. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, la primera que decíamos, ¿no? La definición de los alcances, topografía, etcétera. Pues debe permitir producción de planos y presupuestación rápidamente. Las sorpresas geológicas son una razón importante que los proyectos se retrasen, también los presupuestos. Y las nuevas técnicas que integran la fotografía de alta definición, escáneres, láseres 3D, sistemas de información geográfica, etcétera, pueden mejorar drásticamente la precisión y velocidad. Y como el suelo dijimos que era el rey, hay que prestarle toda la atención debida al suelo, porque de ahí van a hacer todo, ¿no? O sea, en general. Y no estudié mecánica de suelos, pero estoy convencido como ingeniero civil que, no estudié mecánica de suelos como especialidad, pero estoy convencido como ingeniero civil que el suelo es el rey en la construcción, ¿sí? Okay. La siguiente, bueno, las sorpresas geológicas. Aquí hay un tema que también a lo mejor han escuchado, que es el famoso LIDAR, que es el aparato que se coloca en los drones, ¿sí? Y el LIDAR viene del inglés Light Detection and Ranging, ¿sí? Que es la tecnología más rápida que las tecnologías convencionales y ofrece imágenes 3D de alta calidad que pueden ser integrados con herramientas de planificación de proyectos. No solo eso, sino que hoy hay tecnología que nos permite ver abajo del suelo. Entonces, cuando se tienen obras inducidas que no están señalizadas, por ejemplo, ductos de lo que sea, es algo que se utiliza también mucho en minas para saber qué está pasando abajo del suelo, etcétera.
esta parte de los drones y todo lo que viene acompañando a la tecnología de drones, en esta cuestión de planeación, otra vez, que es el tema, será de mucha importancia. La siguiente, por favor. Pues el BIM, que es la última generación de 5 dimensiones. O sea, 5 dimensiones, ¿por qué? Porque tenemos los 3 ejes, el X, Y, Z famoso, más el costo y el tiempo, que ya se pueden simular en el BIM, ¿no? Algunos hablan de 7 dimensiones hoy en día, cuando se incluyen también algunos aspectos ya de la operación y mantenimiento. Pero vamos dejándolo en las 5 más importantes. Y pues yo creo que esto, pues ya en muchas empresas en México ya hay especialistas, ¿no? En la parte de BIM, en las licitaciones lo están pidiendo. Y obviamente eso es muy interesante, cuando el mercado empieza a solicitar algo, es cuando empieza la adopción, ¿no? Si el mercado no lo solicita, pues va a ser difícil que alguien invierta en eso. Bueno. La siguiente, por favor. Una más. La parte de colaboración, ¿no? Esto para mí es muy importante. Y dice, una razón para la baja productividad de la industria de la construcción es que todavía se basa principalmente en el papel para generar y gestionar sus procesos y productos, tales como planos, dibujos, licitaciones y pedidos de la cadena de suministro, registros de equipos, reportes diarios de avance y mucho más. ¿Por qué en papel? Si tenemos plataformas digitales que lo pueden hacer, ¿no? Lo que decíamos hace un rato. Habrá que utilizar los desarrollos basados en la nube, ojo, porque aquí hay otro término importante que es la colaboración. Los equipos de construcción no son de un agente, son de muchos que participan en esto. Pero lo que no queremos es que nos manden un Excel de un lado y otro Excel del otro lado y que la información choque. Lo que queremos es alinearnos a las mismas bases de datos y a la misma información para que todo el equipo de trabajo pues vaya alineado hacia el objetivo que se pretenda, ¿no? Entonces, las plataformas digitales creo que son de las cosas que hay que ponerles foco. Y ahí es donde yo creo que también los clientes empiezan poco a poco a verlo y a solicitar que una empresa supervisora no solo mande los reportes impresos, fíjense, 1 o 2 meses después de que las cosas pasan, sino que tengamos información en tiempo real, ¿no? Y a las plataformas digitales. Okay. La siguiente, por favor, y la que sigue. Ok. Este es un poquito lo mismo, ¿no? Dice, los reportes de supervisión impresos narran eventos históricos, son poco consultados y dificultan encontrar información. Si ustedes entran a la oficina de algún director de supervisión o gerente de supervisión, como les decía, van a ver un montón de papeles tirados en el suelo de los reportes que llegan cada mes o cada 2 meses. Y entonces cuando les pregunto, oye, ¿cómo iba la obra en agosto del año pasado? Pues encuéntralo, ¿no? O pásame la foto de que había en el periodo tal que llovió mucho y qué tanto nos afectó en este proyecto. Va a ser difícil que lo encuentren en un esquema de cuestiones impresas. Y los reportes en línea permiten, lo que decía yo, alertar de posibles eventos futuros basadas en información en tiempo real que nos permite dar seguimiento al comportamiento de las variables estratégicas de los contratos, además de que también nos darían información histórica. Entonces, el eslogan ¿no? De menos papel y más tecnología. Desafortunadamente, en nuestro medio, en nuestra industria, las instituciones que son las fiscalizadoras, Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública, nos exigen papel firmados y todas esas cosas, ¿no? Aunque, por ejemplo, la semana pasada hubo un evento en el Congreso, que fue la Semana de la Infraestructura, donde me tocó también participar en un panel, y cada vez más estamos viendo cómo el mismo Congreso como que está ya gestionando sus cosas con firmas electrónicas. Entonces, pues yo creo que la Cámara, bueno, las cámaras, los colegios, todo, pues debemos empezar a empujar ese tipo de conceptos, ¿no? Porque estar trabajando con tanto papel realmente no se debe de hacer, ¿sí?
cuando tenemos ya la tecnología para hacerlo en tiempo real, de manera digital y con los filtros adecuados, buscar información, etcétera, que sea adecuada para lo que se tenga que reportar, ¿no? Bueno, el siguiente es el famoso Internet de las cosas. Y es el Internet de las cosas, el IoT, ¿no? El inglés del Internet of Things. Pues realmente lo que nos dice es que vamos a tener millones de dispositivos conectados a la red, como empieza a pasar. La televisión de la casa, la cafetera, ¿ves? Algunas cafeteras ya están conectadas. Alexa es una maravilla, ¿no? El refrigerador, ¿no? En fin, pero vamos regresando a nuestra industria, ¿sí? Los sensores que tenemos que tener en las diferentes obras, en las diferentes estructuras, que nos permitan obtener datos para mejorar la operación y el mantenimiento de las obras que se concluyen, e inclusive durante la construcción, ¿no? O sea, obtener datos del sitio que nos permitan, pues, modificar o hacer algunas optimizaciones a nuestros procesos de construcción. Algunas ideas aquí, ¿no? Con el Internet de las cosas. Monitoreo y reparación de equipo, por ejemplo, es un ejemplo. Administración de inventarios y procura, control de calidad, eficiencia energética, seguridad. Bueno, y la analítica avanzada que nos pueden dar todos estos sensores, ¿no? Y por último, la otra gran tendencia, si le pasamos a la que sigue, hablamos de la construcción y diseño. Sin duda, los materiales de construcción han evolucionado de una manera impresionante, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Pero quizás los procesos no tanto. Y aquí abajo en la lámina, yo anoté algo que es prefabricación, que es algo que escuchamos en una conferencia el año pasado de una empresa muy importante de Estados Unidos que nada más tiene 108 años de existencia, ¿sí? Y están involucradísimos en la parte de innovación. Y hablaban de la prefabricación como uno de los grandes avances en procesos de construcción, es decir, por ejemplo, la industrialización de la industria, ¿no? Es decir, hacer cuartos de hotel en fábricas o hacer cuartos de hospital en fábricas, trasladarlos y montarlos, ¿no? Y eso, pues, además de acelerar los tiempos de construcción, pues yo creo que eficientizan los costos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos pusieron un ejemplo muy interesante con la famosa realidad aumentada y con los goggles aquí raros que de repente ven. ¿Perdón? Aguanta el metaverso ahorita, platicamos. Sí, pero el metaverso tiene que ver con los lentes también. Pero en fin, y se dieron cuenta, por ejemplo, cómo estaban volteados en un hospital el oxígeno y otro gas que necesitaban parar, ¿no? Porque el que lo hizo era zurdo y entonces los volteó por razones naturales. Gracias a eso, gracias a la prefabricación, que se dieron cuenta y a la realidad aumentada, cuando revisaron el tema o revisaron el prototipo, se dieron cuenta que había algún problema ahí de instalaciones. Y luego llegaron y lo montaron. Imagínense lo que sería en un hospital donde estás poniendo tus instalaciones y que todo estuviera al revés, ¿no? Al final del día. Entonces yo creo que la prefabricación sí es algo en lo que nos tenemos que fijar mucho. Yo creo que va a venir un impulso fuerte a la prefabricación y es la industrialización, por así llamarlo, de la industria de la construcción en ciertos temas, ¿no? Yo creo que hoteles, hospitales, edificios de departamentos, etcétera, pues vamos a ver algunas cosas de estas de prefabricación mucho, ¿sí? Entonces, ahí hay obviamente la impresión 3D, ¿no? En China y en otros lugares se hacen casas con la impresión 3D. Yo creo que es una de las grandes tecnologías que deberíamos estar usando en México cuando tenemos desastres naturales como los sismos, que afectan a Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla, en fin, lo que nos pasó en 2017, donde hubo, pues, tremendos daños, ¿no? En esos estados. ¿Por qué no utilizar impresiones 3D para levantar vivienda, pero rápido, ¿sí? Y pues nadie lo ha hecho, quizás el mismo gobierno no se atreve a tomar ese paso, no lo sé.
pero yo creo que ahí hay un tema, ¿eh? Nos tocó participar también en un proyecto muy interesante con el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el año 2017, con los sismos, tuvimos afectación en 2.500 inmuebles del patrimonio cultural de este país. Imagínense el tamaño del daño, ¿sí? Y 13,000 bienes muebles, retablos, estatuas, pinturas. ¿Cuánto vale ese patrimonio cultural de México, ¿no? Que se dañó con los sismos? Y se utilizaron algunos ejercicios de plataformas digitales para poder darle seguimiento a los proyectos de restauración, ¿sí? Es una labor incalculable y el sector social, porque ahí estamos hablando, por ejemplo, hay un fideicomiso que donde la Cámara de la Construcción participó, que es el Fideicomiso Fuerza México, que se creó en el Consejo Coordinador Empresarial para la parte de la vivienda, que se afectó en los estados que les mencioné en el sismo de 2017, y también la parte de transparencia, ¿no? ¿A dónde va el dinero que aporta cada quien? Entonces hay que tener control de eso y monitoreado en tiempo real. Debemos saber exactamente dónde va cualquier peso, ¿no? de alguna aportación. En fin, entonces en procesos de construcción va a haber movimientos interesantes. Yo creo que la prefabricación va a venir muy fuerte. Y si alguien está pensando en montar una fábrica, pues a lo mejor hay que verlo con cuidado. Una fábrica de cuartos de hotel, por ejemplo, ¿no? Ok. La siguiente, bueno, los materiales, ¿no? O sea, los materiales de construcción, si me cambian a la siguiente, por favor. Así la suelta. Ahí sí, en los materiales yo creo que sí ha habido avances muy importantes, ¿no? Estamos viendo ya concretos de bajas emisiones, por ejemplo. Creo que Cemex tiene una meta de, no me acuerdo si es el 2025 o un poquito más, de que todos sus concretos van a ser sin huella de carbono, ¿no? Cuidadosos del medio ambiente. Y pues ahí sí yo creo que no habría queja. Yo creo que sí tenemos, se están viendo muchos avances en los temas de materiales. La siguiente, por favor. Otras consideraciones, ¿no? Para que la industria de la construcción sea más eficiente. Dice 4 principios y yo agregué el último, pero la primera es la transparencia y correcta asignación y compartir riesgos en los contratos. No hay que vernos como enemigos, clientes y contratistas. Todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos un objetivo común, que es que las obras se construyan bien y brinden los servicios que la sociedad demanda, ¿sí? La construcción no nada más construye edificios, hay que pensar en operación, hay que pensar en mantenimiento y en el último eslabón, en el servicio que va a proporcionar a la sociedad. Ese es el tema. La orientación a buscar el retorno de la inversión, lo que hemos dicho siempre en esta Cámara. Las licitaciones y las propuestas suicidas o fueras de mercado, pues lo único que van a provocar son empresas quebradas. Entonces hay que buscar el retorno de inversión para que el ciclo sea adecuado, ¿no? La tecnología no tiene que ser complicada. Dice simplicidad e intuición en el diseño de nuevas soluciones tecnológicas. Hay cosas muy sencillas con las que se puede empezar, ¿sí? Pues no tenemos que hablar de súper plataformas y carísimas y lo que sea, ¿no? Hay cosas sencillas con lo que se puede. Hay un tema que es interesante, que es esto de administración del cambio. O sea, esto requiere una nueva forma de trabajar. Entonces, en la organización de construcción, pues, tenemos que empezar a pensar en esas áreas. ¿Quién va a administrar el cambio? ¿Y cómo lo tenemos que hacer para que todo fluya? ¿Sí? Porque si se nos atora una obra y no está reportando y la otra sí, no sé qué, pues tenemos que ir al pasito para que realmente la empresa le vaya a sacar el provecho que requiere, o el provecho que tiene, que la información esté fluyendo bien. Así es como vamos a alertar de cosas, ¿no? ¿Sí? Y yo siempre agrego la gerencia de proyecto, que me parece una de las actividades que cada vez más se deben de implantar en los procesos, en las construcciones,
y que de hecho también muchas empresas ya operan, ¿no? Como gerentes de proyecto, al tener muchos subcontratos, pero que en el gobierno todavía no, en la obra pública todavía no se acepta tanto, aunque la ley de obra pública que está en el Senado, que ya pasó diputados y que está en el Senado, la propuesta que se hizo creo que hace 2 años, ya incluye la figura de gerencia de proyecto en determinados importes de obra para arriba, ¿no? Porque el gerente de proyecto se vuelve los ojos del cliente, los ojos del dueño, y es el responsable de muchos procesos, ¿no? También en esa propuesta de ley ya hay temas de tecnología. Por lo menos así muy brevemente se menciona que en los diferentes procesos del ciclo de vida de un proyecto se debe de buscar la aplicación de tecnologías, de las últimas tecnologías disponibles para mejorar los procesos, ¿no? En los diferentes, del ciclo de vida. La siguiente, por favor. Este es un libro que les recomiendo, se llama En búsqueda de la sobrevivencia, que es de un autor que se llama Lucas Mitchell, creo que se llama. Henry, perdón, Lucas, que es un doctor de sistemas de información en el Robert Smith School of Business de la Universidad de Maryland, y que habla de pues esos aspectos de las empresas tan importantes como Kodak, por ejemplo, que se vino para abajo. Ustedes conocen el caso, ¿sí? Como Blockbuster, como varias otras, ¿no? Y señala el modelo de, la siguiente, por favor, el modelo de sobrevivencia y el dilema del incumbente. El incumbente es el que toma las decisiones, ¿no? En una empresa. Y entonces dicen, a ver, ¿por qué no se adopta tecnología o por qué las empresas son reacias en esto? Lo primero que dice es la negación, ¿no? El consejo de administración que dice, pues ¿para qué nos metemos? Si nos ha ido muy bien y no, pues ¿para qué? ¿No? Pues así decía Kodak. Kodak fue el inventor de la cámara digital. Y vean lo que le pasó. La historia de la empresa. La historia de la empresa a veces juega en contra de los cambios, ¿no? La resistencia al cambio, sin duda, en la gente, la mentalidad, la marca, una marca importante para que se transforme va a ser muy complicado, ¿sí? Los costos ocultos o los costos sumergidos, la rentabilidad, Kodak con sus cajitas aquellas amarillas, algunos de ustedes las recuerdan seguramente, ¿verdad? Pues que vendían todas las que querían, ¿sí? Y además de revelados y todos esos. Se vino el primer celular, empezó a tomar fotografías que ellos inventaron, ojo, la tecnología, y pácatelas, ¿no? Y la falta de imaginación. Entonces, ese libro pues habla de estas cosas y genera un modelo de por qué la falta de adopción de tecnología. Lo puse ahí como referencia porque se los recomiendo mucho, ¿no? Y bueno, para cerrar, yo tengo aquí algunas ideas para propiciar la innovación en la empresa y en la industria. Esta empresa la siguiente lámina, por favor. Esta empresa que les decía que tiene 108 años de existencia, es Turner Construction, que está aquí en México, y nos dio una conferencia en el Colegio de Ingenieros el año pasado que fue muy, muy interesante. Estos cuates hacen talleres de innovación cada 2 semanas, ¿sí? Y reúne a sus equipos de obra y de oficinas centrales en una junta de tormenta de ideas. ¿Qué tenemos que hacer para innovar y para hacer las cosas mejor? Y digo, los ejemplos que ponen son impresionantes, ¿no? Desde el uso de robots y una bola de cosas, ¿no? Fíjense, una empresa de 108 años, o sea, no nació ayer, ¿no? Entonces dice, platicar 1 hora cada 15 días acerca de nuevas ideas para mejorar y ser más productivos. Ese es el objetivo de esa reunión. Establecer un área de administración del cambio, ¿sí? Esto va a traer nueva energía a las organizaciones. Imagínense, y ahorita con los medios de Zoom y todo lo que hacemos virtual, fácilmente podemos conectar a todas nuestras obras en un esquema de tormenta de ideas, ¿no? Bien moderado, ¿no?
donde tengamos agendas y donde vayamos generando ideas entre todos. ¿Qué nos hace falta para innovar? ¿Cómo podemos ser mejores y subir nuestra productividad? En la medida en que sale del equipo, pues el equipo lo adopta y entonces la resistencia al cambio ya no se da tanto. ¿Sí? Bueno, yo puse aquí contratar consultores que entiendan a la industria de la construcción. Porque si se contratan consultores que no entienden a la industria, lo que va a pasar es que va a haber un ejército de consultores en sus empresas preguntándole a cada quien qué hace. Y eso va a pasar mucho tiempo y seguramente la implantación de la tecnología o algo no va a ser muy eficiente. El consultor que conoce la industria y está en la tecnología, pues va a llegar y va a saber qué necesitas, ¿sí? Obviamente habrá ajustes, ¿no? En ciertas pláticas, ¿no? Que se tengan con los diferentes ejecutivos, pero yo creo que al final del día, el consultor de tecnología en una industria, en cualquier industria, pues tiene que ser experto en su industria, ¿sí? Los programadores y la informática y eso, pues es otra historia, pero los tiene que liderar alguien que conozca la industria, que es el que va a tener la cara con el cliente, ¿no? Para planear el proyecto. La construcción es muy compleja, por lo que se requieren herramientas desarrolladas por expertos de la industria, otra vez. Y bueno, lo que yo digo aquí es promover y hacer que el cliente también adopte tecnología, lo cual nos cuesta mucho trabajo, pero hay que insistir, bajarnos del papel, bajarnos del papel, bajarnos del papel, ir más a lo digital, etcétera. Va a ser un círculo virtuoso, ¿no? Y quitar los obstáculos a la adopción de tecnología y contratación de tecnología en el sector público, sobre todo. Es muy complicado para las dependencias del sector público comprar cualquier tipo de software. Muy complicado. Entonces, bueno, pues algunas ideas así de cierre y pues con esto abrimos la discusión, si les parece. ¿Sí? Mauricio, la verdad es que todo esto es súper interesante, pero no nada más es interesante, es un reto, porque los que no nos subamos a esto nos vamos a quedar fuera. Y no nada más como empresarios, también como país, ¿no? Porque en la medida que todos los demás van avanzando, nos podemos quedar, como en algún momento dijeron, de África, ¿no? En esta cuestión que ya se quedó atrás y que ya no hay forma de ir para adelante. Entonces, esto es una cuestión de sociedad, de industria y de gobierno. Y no Pues sí, podemos es de todos, soltarlo. ¿no? Es de todos. Y efectivamente, o sea, son estas revoluciones que llegan de vez en cuando donde hay que subirse, sin duda, porque si no nos vamos a quedar atrás. No, y dicen que la revolución actual es mucho más rápida de lo que jamás hayan Mucho. sido. Y entonces ahorita estamos hablando de 4T, pero tal vez en 15 años vamos a estar hablando, bueno, no de 4T, de la cuarta transformación. Digo, Cuarta revolución. de la cuarta revolución, creo que son cosas que de repente quedan demasiado en nuestras mentes. La cuarta revolución industrial, pero en 15 años o en menos vamos a estar hablando de la quinta. Porque la verdad es que todo esto va muy rápido. Y si no nos subimos, nos vamos para atrás. No, y una cosa importante, o sea, esto no nada más está pasando en construcción, ¿no? Lo digo, por ejemplo, la industria de la salud, ¿sí? Todos los cambios que hay en salud y la tecnología, cómo ya pueden haber citas con el médico a distancia, porque ya tienes un aparato el otro día me encontré un aparato en una de las expos que hay en el mundo que es como que te mide la presión, ¿sí? Pero además tiene una cosa aquí que te escucha el corazón. Entonces el médico del otro lado está recibiendo el sonido del corazón y te mide la presión, ¿no? El famoso relojito de para Apple, los ¿no? diabéticos también. Hay unos que son para los diabéticos que además se ponen aquí este reloj cosita. que ya te hace un electrocardiograma, ¿no? Exacto. Que te mide el ritmo cardíaco y según esto la siguiente versión del reloj te va a medir la glucosa. Entonces. De hecho, ya hay algunos que te miden la glucosa. Puede ser, ¿no? Sí, se ponen aquí como un parchecito, y con eso te van midiendo la glucosa y cómo están todos tus niveles de azúcar y demás. Y precisamente está hecho para diabéticos para que vayan sabiendo. En fin, que podemos hablar mil horas la de la medicina ha tecnología. sufrido de disrupción. Yo creo que los médicos la agarraron luego y lograron pues mantener a su clientela, por así llamarlo, con las sesiones virtuales, ¿no? ¿Sí?
pero en la industria de la construcción nos urge hacer algo parecido. Mauricio, nos dejas a todos muy pensativos, sin duda. La industria de la construcción es una industria en donde hay muchísimos ingenieros que nos jactamos siempre de estar en la alta tecnología. Me deja hasta una sensación hasta de cierta vergüenza de tener este atraso. Y es muy interesante lo que nos platicas, que no es un atraso de nuestro país y nuestra industria particular local, sino que es un atraso que es mundial. Hay muchísimo por hacer. Creo que esto es un compromiso que nos estás dejando tácito aquí en la mesa para la industria de la construcción en México. Y vaya, anonadados estamos después de platicar contigo. Vamos a recibir algunos comentarios. Quizá empezamos por Andrés, que Claro, está aquí. gracias. A mí hay dos términos que me gustaron mucho, Mauricio: simplicidad y administración al cambio. Suena ahora sí que simple el término, los dos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a nuestra industria, y en general, como en tu tabla que nos mostraste a nivel global, no solamente México, entendemos que algunos países estarán más desarrollados en algunos temas que nosotros, pero ¿por qué estos dos conceptos de simplicidad y administración al cambio nos cuestan en esta industria? O sea, desde tu perspectiva, ¿qué podríamos hacer en nuestro México para poder hacer un cambio en esto? Mira, lo primero que te puedo decir es que quizás no lo entendíamos, ¿sí? Pensábamos que la tecnología era algo muy complicado y no, ¿sí? Hay cosas muy sencillas que se pueden adoptar. Pues hay que hablar de esto, hay que hacerle publicidad, hay que hacer mercadotecnia, hay que decir la tecnología está accesible en nuestro país, no es cara, ¿sí? Ok. Y echar a andar, ¿no? El círculo virtuoso en las empresas de innovación. Ese es el gran tema, ¿no? Es lo que te podría decir. Administración del cambio, sin duda, porque es una nueva especialidad, yo digo, porque las resistencias son tremendas, ustedes lo saben, a los cambios. Resistencias terribles, ¿no? En las organizaciones. Entonces hay que ver cómo se administran para que fluyan las cosas. Hay que hacer un plan, otra vez, ¿no? Pero las cosas son sencillas, no son complicadas, ¿no? Y además hay una percepción de que la tecnología es cara, entonces las empresas no le entran y lo ven como un costo, no como una inversión, ¿no? Y claro, y más en nuestra Cámara, que el 95% de las empresas son MIPYMES. Entonces, entender este cambio a veces a las MIPYMES nos cuesta trabajo, ¿no? Fíjate que yo difiero. ¿Sí? Creo que las MIPYMES van mejor que las grandes. Porque a las grandes les pasa lo que dijimos ahí de Kodak, ¿sí? Son tan grandes y tan buenas y con marcas muy fuertes, pues como que, ¿para qué le movemos, no? Sí, ahí la llevamos. Yo creo que las MIPYMES van mejor. Qué bueno, ¿no? Tenemos a nuestro vicepresidente de instituciones, Rodrigo Gómez, levantando la mano. Rodrigo, por favor. Hola, buenos días a todos. Ingeniero, de verdad que una disculpa, a mí me hubiera encantado estar ahí con usted. A mí este es uno de mis expertise, según yo, y estoy justamente yo metiendo temas de inteligencia artificial en esta industria, y es ahí hacia donde va mi comentario. ¿Usted cómo cree que debería ser, o cuál cree que debería ser el siguiente paso de inteligencia artificial o cualquiera de sus herramientas en nuestra industria? Está padrísimo el BIM, está padrísimo los drones, pero pues yo creo que son esfuerzos muy, ¿cómo decirle? Pues es que el BIM lo traemos desde el 70, ¿no? Y los drones pues no deja de ser una supervisión o una medición pues ya un poquito más técnica, pero siguiendo los mismos procedimientos que antes. Pero yo sí veo en la inteligencia artificial una herramienta fundamental para nuestra industria. Entonces mi pregunta sería, y ahí le va, porque es parte de mi tema de doctorado, entonces me ayudaría muchísimo. Para usted, ¿cómo podríamos hacer uso de una herramienta como esta? Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y háblame de tú, por favor. Yo soy Mauricio. Gracias. A ver, inteligencia artificial, gran tema también. Y un ejemplo rápido. Con inteligencia artificial
por ejemplo, las concesiones, los proyectos concesionados, ustedes saben que tienen múltiples contratos. Contratos financieros, contratos técnicos, contratos legales, N cantidad de contratos, ¿no? Entonces, las obligaciones que se desprenden de todos esos contratos son muchísimas, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a monitorear las obligaciones contractuales de las partes. Y aquí es donde la información es poder, por cierto. Imagínense el contratista que está monitoreando las obligaciones contractuales de su cliente. Va adelante, ¿sí? O al revés, si el cliente está monitoreando las obligaciones contractuales del contratista, pues va a poder ejercer ciertas presiones, ¿no? Digo, es un ejemplo rápido, ¿no? De cómo la inteligencia artificial puede ayudar en ciertos procesos de le insisto, me acaba de dar tema para la tesis. Es que justo la programación del lenguaje natural me parece fundamental porque lo vemos también en las licitaciones. Perdón si escuchan un dinosaurio, es mi hijo. Por ejemplo, en una licitación vemos las discrepancias que hay entre las bases y los términos de referencia y los anexos con programación de lenguaje natural lo podemos acabar, como usted lo está señalando ahorita también con los contratos. No, muchísimas gracias con esto. A mí me ayudó muchísimo. Gracias. Ok, y bueno, hay más cosas. La inteligencia artificial la estaremos viendo en por ejemplo, en derecho de vía, yo creo que también se puede aplicar, ¿sí? Se puede aplicar en la parte de lo que hace el INDAVI, ¿no? Las propiedades del sector público y definir bien ciertas cosas. En fin, hay varios ejemplos de inteligencia artificial. Uno de los que más me gusta es este que acabo de decir, de las obligaciones contractuales, y la otra que van a hacer pues, los análisis de los contratos desde un punto de vista legal, porque eso, yo creo que los abogados van a tener una disrupción ahí, ¿sí? A lo mejor, sobre todo los pasantes que trabajan con los abogados, porque eso sí va a ser más de inteligencia artificial y robótica, y a lo mejor el abogado principal es el que hace se enfrenta, ¿no? En cortes y esas cosas, pero el que prepara los documentos de un abogado, pues yo creo que por ahí viene una disrupción que hay que prever. Muchas gracias. Aquí nuestro vicepresidente de Jóvenes Empresarios también tiene una pregunta. Por favor, Eduardo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Ay, perdón. El tema justo que usted está tocando acerca de la disrupción tecnológica es algo que yo estoy llevando aquí a nuevos empresarios. Estamos por terminar de formar la incubadora y uno de los principales temas que nosotros tenemos como objetivo es que todo lo que, o las empresas que vayamos formando sean de base tecnológica. Ahorita ya me dio muchísimas ideas, sobre todo en el tema de cómo lograr que se puedan integrar. Nada más que existe un gran problema y es ahí donde nos topamos con pared, que ese es otro de los objetivos de este grupo de nuevos empresarios. Nos topamos con pared cuando vemos en temas de públicos. Cuando nos vamos a contrataciones públicas, nuevos empresarios, fuera. Primero, porque según no tienes experiencia. 2, metes temas de tecnología, pudieran subir el costo en algunas ocasiones, pero les van a dar beneficios a lo largo del contrato. No lo aceptan. 3, ¿cómo vamos a nosotros poder tener acceso a toda esta tecnología? ¿Cómo la vamos a poder ir desarrollando si entramos no en el círculo virtuoso, sino en el vicioso de que no tenemos trabajo? Ahora, por otro lado, en la obra privada. La obra privada es más competida en el sentido de que igual debes de tener, de cumplir con todos los parámetros ideales para poder contratarte con ellos. ¿Cuál es la siguiente? Yo me he topado personalmente con los problemas en que tú les das opciones, pero tal vez la cabeza, el director general dice, ok, va, pero cuando llegas con el gerente de proyectos, dice, llevo 40 años haciéndolo así y así seguiré haciendo porque me ha funcionado. Entonces tenemos todavía que buscar, creo que la raíz de lo que tenemos que ir buscando, y yo creo que va a ser una tarea de mucho marketing, es que vayamos buscando meter ese origen en la forma de pensar y que debemos de meter tecnología en todo lo que estamos haciendo. El tema de la impresión 3D, ahorita que estábamos viendo y que usted habló acerca de
de construcción de vivienda en Oaxaca, hubiera sido fantástico que tuviéramos una impresora 3D porque en semanas hubiéramos levantado nueva vivienda. En semanas, no hubiéramos tenido ningún problema. Pero ¿por qué no también aplicar? Vi que en una de sus láminas se montó como una especie de grúa transportable que estaban construyendo la casa. Bueno, ¿por qué no hicimos eso para levantar, no un edificio, pero pequeñas casas de escombros y poder rescatar tal vez más gente? O sea, si nos vamos a meter en temas de desarrollo de ideas, tenemos muchísimo y sucede otra cosa. Nuevos empresarios ya no tenemos un INADIME o un Instituto Nacional del Emprendedor, donde también conseguimos fondos para poder empezar a desarrollar tecnología. La tecnología es fácil, sencilla, pero necesita dinero para poderse costear. Gracias. Mira, todos tus comentarios son excelentes, y aquí yo creo que aquí hay un tema de la Cámara, ¿sí? Yo creo que la Cámara tiene que tener algún área de tecnología o de innovación urgente, ¿sí? No sé si es una vicepresidencia, no sé si es un comité. Yo me acuerdo que estaba la fundación, ¿no?, de la industria de la construcción, que precisamente se dedicaba a la innovación tecnológica. No sé si la institución siga o no siga. Bueno, y si sigue, pues hay que echarla a andar, porque no se sabe mucho de ella, ¿sí? Ok, yo creo que ahí está la base. Y efectivamente, o sea, hacer que la misma Cámara pues apoye esas iniciativas, ¿no? Y haga el marketing adecuado, porque además es urgente que los jóvenes empresarios pues se metan en estos temas. Ahí es donde va a estar la innovación, hombre. Va a ser muy difícil que una persona de mayor edad o empresas muy grandes, etcétera. Las empresas muy grandes a lo mejor de repente pueden estar interesadas en grupos así. Entonces, pues hay que buscarle. Yo creo que por ahí, yo creo que la Cámara tiene mucho que hacer en el tema, ¿sí? Y tiene que ser la principal patrocinadora, por así llamarla. Digo, no me refiero a dinero, me refiero a la promoción que se tiene que hacer para que estas ideas jalen, ¿no? Sería mi comentario. Veíamos en pantalla algún comentario. No dice de quién es, pero lo leo. El BIM y los drones sí utilizan inteligencia artificial. Por ejemplo, pueden despegar, aterrizar y hacer los planes de vuelo de forma autónoma. El BIM utiliza el lenguaje Python. Saludos. Sí, el BIM utiliza el lenguaje Python y otros. Python es un lenguaje de código libre, como es el PHP, etcétera. Pero por ejemplo, el Revit de Autodesk, no sé si utilice Python, la mera verdad, no lo sé, o sea, pero no lo creo, porque es software más propio. Si me permiten complementar ese comentario. Sí, adelante. Sí puede ser que utilicen Python, pero utilizar Python no implica utilizar inteligencia artificial. La inteligencia artificial depende si tiene un proceso de aprendizaje controlado o no. Bueno, no necesariamente lo utilizan, pero sí hay aplicaciones que sí sirven. Mi punto, yo me sumo a lo que dice usted, ingeniero, no la estamos aprovechando. Y es más, lo que usted decía, es como cuando Gutenberg inventó la imprenta. Los que sabían leer seguían en el cielo, los que no, se quedaban fregados. Lo mismo nos está pasando con este tipo de tecnología. Si no aprovechamos y nos trepamos a esta revolución, nos vamos a quedar fregados, como mencionaba Marce. Sí, y aprovechando el tema del Python, eso también es otra tendencia que vamos a estar viendo, cómo el software de código libre se está utilizando más y más y más, ¿sí? Entonces quiere decir que las compatibilidades van a ser muy altas entre todo. O sea, antes había código propietario de uno que no nos permitía conectarnos con otro y había una serie de costos inmersos para hacer las conexiones, pero ya con los softwares de código libre, con los sistemas operativos de código libre, la conexión que se hace es bastante fácil, ¿no? Y perdón, el Python, la gran ventaja que tiene, a diferencia de los demás sistemas de programación, es que es muy sencillo. Cualquiera que tenga idea o noción de usar una computadora puede usar Python, porque el mismo programa te señala dónde te equivocaste y por qué te equivocaste. Y como usted dice, es tan de código libre que las librerías
tiene uno acceso a cosas que alguien ya trabajó y que nos hacen más fácil la chamba. Pero perdón, es que como le digo, me hubiera encantado ir con ustedes. Una disculpa que no pude estar. No, muy bien. Yo no me he metido tanto a los códigos, pero he escuchado que el Python es bastante amigable y bastante sencillo. Y además es como que el último grito de la moda, ¿no? En el código libre ahorita. Antes era Linux. Es Linux, claro. Tenemos un comentario más. El comentario anterior fue de Marcos. Un segundo comentario tenemos de José Luis Alpizar González. La mayoría de las obras públicas se asignan a cualquier nivel de gobierno. Ya no hay la libre competencia. Pues sí, pues ese es ¿qué comento ahí? Sí. Es disruptivo. Es parte de la disrupción. Ay, por favor, adelante. De la plática. Yo quería comentar desde el principio el problema de la falta de proyectos ejecutivos, el problema del incremento de costos por efecto de la falta de proyecto ejecutivo es un problema. Y el segundo, igualmente por la falta de recursos, el retraso y la lentitud en los pagos correspondientes. Quienes hemos tenido oportunidad ya por efecto de los años de venir trabajando desde los 60 a la fecha, hemos visto el proceso y esta disrupción de la que tú hablabas, Mauricio, muy importante. Había que arrastrar el lápiz verdaderamente fuerte para llevar a cabo un concurso. 2,000, 3,000 conceptos a mano para los análisis de precio, hasta que en el 90, 92, por ahí empezamos ya a tener esa primera disrupción en el sector construcción para este objetivo. Pero es muy importante, los muchachos nuevos que ya han tenido oportunidad de conocer las nuevas tecnologías, pues es importantísimo. Ya no tienen los problemas con los que veníamos arrastrando históricamente y qué bueno. El otro punto es la supervisión de obras. El programa BIM y demás es excelente, pero el contacto físico de las obras, la necesidad de seguirlas viendo, yo creo que ese pues, no se va a poder modificar. Sin embargo, las tecnologías en el control y administración definitivamente se requieren esos avances. Entonces, pues es muy importante y la pregunta o el comentario es para que veamos qué sucede en la época actual con los proyectos ejecutivos y el pago continuo para poder tener esa mayor producción. A ver, una cosa muy importante, la tecnología no va a hacer las obras, ¿sí? La tecnología le hacen las personas, las obras las hacen las personas que están en el campo y la tecnología nos puede ayudar a que tengamos en las tabletas o en el celular o algo ciertos indicadores que cuando estamos enfrente de algún problema en campo, ¿verdad?, nos pueda ayudar, ya sea conseguir un experto en el mundo, ¿sí?, por ejemplo, o integrar al equipo que nos puede ayudar, ¿no?, de especialistas a resolver cierto problema. 100% de acuerdo. Ahora, la parte de pagos, la parte de concursos, todo eso, pues es un problema que tenemos en México hace muchísimos años y que nadie toma las riendas, ¿no? Es decir, las cámaras han presentado cuántas propuestas de modificaciones a las leyes y no se toman en cuenta, ¿no? Entonces, es cosa de seguir insistiendo. No sé cuándo fue la última modificación a la ley de obra pública, quizás fue en los 80s o 90 y picos. No, exacto. La última propuesta que hizo el colegio con la Cámara de la Construcción y con la Cámara de Consultoría fue hace 2 o 3 años, que la pasó la Cámara de Diputados, pero está atorada en el Senado. Y no se ve que vaya a prosperar porque la agenda anda por otro lado, ¿no? Entonces, sí, o sea, lo único que sí podemos saber es tener más control sobre lo que nos deben, sobre la cuenta de clientes, sobre todo eso con la tecnología, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues preparar
y le voy a usar la palabra, reclamos y cosas así que se tengan que presentar, porque está en la ley. Y además las buenas prácticas de gerencia de proyecto habla de reclamaciones de manera puntual, porque las obras no son, o sea, como se planea y como acaban, digo, no voy a decir que acaban siendo 100% diferentes, pero sí hay desviaciones por obvias razones, porque cuando uno está en el campo, pues hay muchos imprevistos, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de poder tener datos para justificar atrasos o para justificar ciertos cambios o para justificar aumentos de costos que lleven a otros precios, pues eso hay que hacerlo, porque lo tenemos que al final del día presentar con nuestro cliente, si no la empresa se va en problemas. Gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas, Mauricio, y qué bueno, porque así tampoco abusamos de tu tiempo. Ha sido un placer, un gusto, y además creo que nos dejas ahí la cabecita girando y el corazón acá diciendo tenemos grandes retos y con muchas ganas de salir a ver qué más podemos hacer allá afuera. Tengo que dar un anuncio. Este viernes a las 11 de la mañana tenemos el evento con Select USA de la Embajada de Estados Unidos. Es una cumbre de inversiones 2022, donde se presentarán oportunidades de negocio México-Estados Unidos. Va a ser en Zoom y el registro viene en el link en todos sus correos. Esperamos contar con su presencia. Y ahora sí, pues te agradecemos muchísimo nuevamente. Gracias a todos los asistentes, presenciales, virtuales y demás. No, y perdón, Marcela, nada más. También a nombre del ingeniero Paco Castillo, le queremos hacer un reconocimiento por la plática del día de hoy, muy interesante.